Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarlos. Vamos a compartir un tiempo en la tarde de hoy. En la mañana estaba prevista la actividad, pero motivos ajenos a mi voluntad, pues me vieron obligado a postergar la actividad para la tarde de hoy. Vamos a hablar hoy de la unidad número 4. Es una unidad que tiene su importancia dentro del seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Nosotros ya vimos las unidades 1, 2 y 3. Más allá de que, como les he dicho siempre, en el aula están los videos de cada uno de los módulos. Siempre es importante encontrarnos a través de la dinámica del aula virtual. Hablemos del acta, del seminario de acta. La unidad 4 tiene que ver exactamente con sitio de suceso, tipos y modalidades. Entonces, en este punto vamos a tratar de definir lo que es sitio de suceso, tipos de sitio de suceso y sus modalidades, pasos a seguir en el sitio del suceso o sitio de hallazgo de la evidencia, toda vez que no siempre la evidencia se localiza en el sitio del suceso. Y vamos a hablar también de los pasos a seguir en el sitio del suceso, tomando en consideración el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, que refiere todo lo que es el tratamiento de la cadena de custodia, que tiene que ver con la protección, la fijación, la colección, embalaje, rotulado y etiquetado, traslado y preservación de la evidencia, todo con el ánimo de ¿qué? De garantizar en el desarrollo del proceso, especialmente en la fase de investigación, el principio de mismidad de la evidencia. ¿Qué podemos considerar, en todo caso, como sitio de suceso? Primeramente, podríamos decir que es el lugar que guarda relación con la ocurrencia de un hecho único. Sitio que guarda relación con un hecho único. Entonces, en ese ámbito, obviamente tenemos que hablar de un área física determinable, ¿verdad? En el cual se encuentran elementos comprometidos en la comisión del hecho punible. Y cuando nosotros ingresamos a analizar los sitios de suceso, pues tenemos que analizar los tipos de sitios de suceso. Tenemos desde el punto de vista del lugar abiertos y cerrados, y también tenemos los mixtos. Un ejemplo de sitio de suceso mixto puede ser la combinación de un sitio abierto con un sitio cerrado. En este caso podría tratarse de un balcón. ¿Por qué? Porque no es un sitio al que puede entrar cualquier persona, sino más allá de estar expuesto de pronto a factores ambientales, es de acceso restringido. Pero en sí, el sitio abierto, un sitio abierto de suceso podría ser aquel que está expuesto a los factores ambientales. Acceso donde se produce la exposición a factores climáticos, como por ejemplo la vía pública, pudiese ser una plaza pública, una calle, un estacionamiento público, en fin. Y el cerrado es aquel que no se encuentra expuesto al medio ambiente, es decir, es un recinto cerrado, puede ser un galpón, un apartamento, una vivienda, una habitación. Y también hay otra modalidad que es cerrado con desplazamiento móvil, que pudiese considerarse como una nueva modalidad fijada por algunos estudiosos del tema en Venezuela, como por ejemplo un avión, un vehículo, un tren, un auto. Entonces, debemos considerar esos tipos inicialmente, y la mixtura, que tiene que ver con abierto o cerrado, en la conjunción de un sitio de suceso pudiese ser un balcón que está dentro de un recinto cerrado, pero esa área está expuesta a factores ambientales, como también puede ser un patio trasero de una casa, donde más allá de estar en un sitio de acceso restringido, pues se encuentra expuesto a factores ambientales por no tener techo. Ahora, una cosa son los tipos de sitio de suceso y otra cosa son las modalidades del sitio de suceso. Las modalidades. Tenemos las siguientes modalidades.
Desde el punto de vista logístico, tiene que ver con la planificación o preparación del suceso, el sitio de ejecución y el sitio de liberación. Eso está en el material que yo les he subido al aula. El de planificación o preparación es aquel lugar donde se planifica la ejecución del hecho criminal. Es aquel lugar en el que concurren previamente a la ejecución del hecho, donde tienen las reuniones, el grupo delincuencial a los fines de materializar posteriormente la realización del hecho delictivo. Puede ser un auditorio, puede ser una casa, en fin, es el lugar donde se planifica, desde donde se coordina con antelación a la ejecución o se prepara el plan para poder materializar el hecho criminal. De ejecución, que es donde se ejecuta, donde se perpetra, donde se comete prácticamente el hecho delictivo. Y el de liberación es donde comúnmente se sueltan o se desprenden evidencias del hecho. Por ejemplo, una persona que es retenida en determinado lugar del país, es subida a un vehículo, es sometida, es llevada a un determinado lugar donde le dan muerte y luego es trasladado el cadáver a un sitio, a un precipicio para dejarlo allí abandonado. Fíjense que allí el sitio de ejecución no es el sitio donde se está liberando el cadáver. Ese vendría siendo el sitio de liberación en cuanto a la modalidad que estamos fijando en la actividad que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué es importante? Que indistintamente de que se trate de un sitio desde el punto de vista logístico, de planificación o preparación, o que se trate de ejecución o de liberación, es importante, ¿verdad?, que el sitio sea abordado de manera idónea. Por favor, cierren el micrófono. Quien lo tenga abierto, por favor, cierren el micrófono. Hay un iPhone conectado que tiene abierto el micrófono. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, cada una de las escenas o sitios debe ser estudiado siempre con la misma disciplina y meticulosidad, recordando que en los espacios físicos deben incluirse siempre las zonas circundantes, los alrededores del lugar de ejecución del hecho, donde comúnmente pudiesen hallarse rastros o evidencias de interés criminalístico que permitirían a lo mejor precisar o identificar o individualizar al autor o partícipe del hecho criminal. Y teniendo en cuenta lo anterior, y que además resulta indispensable y necesario para el manejo de la evidencia o el elemento material probatorio, entramos a ver lo atinente a ambos temas. ¿Será lo mismo la evidencia física que el elemento material probatorio? ¿Qué creen ustedes? Yo quisiera oír una opinión de alguno de los que están en el aula. ¿Será lo mismo? ¿Sí o no? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Será lo mismo evidencia física que elemento material probatorio? Pues la evidencia física es todo lo que se puede palpar y se puede, o sea, como la misma palabra lo dice, evidenciar, se puede visualizar, se puede palpar, se puede, vamos a decirlo así, aplicar el tecnicismo. Ahora, porque tenemos, por ejemplo, una evidencia física que puede ser de un maltrato, pero que en el lapso de un tiempo puede desaparecer. Sí. Maltrato físico, por ejemplo, en violencia de género. Fíjense una cosa. No toda evidencia física termina siendo elemento material probatorio. Pero todo elemento material probatorio necesariamente tiene que ser una evidencia previa. ¿Por qué? Porque si se produce la muerte de una persona en un determinado lugar, ya a una determinada habitación, y resulta que la muerte se produce por un batazo en la cabeza, esos utensilios de cocina que puedan encontrarse en el sitio de la cocina donde se produjo la muerte de la persona, producto de un batazo en la cabeza, más allá de estar allí, son simples evidencias físicas.
pero no van a trasladar, no van a permitir ubicar o no van a ser pertinentes, idóneos y útiles a los fines de la individualización del sujeto activo. A lo mejor pudiese colectarse un instrumento de eso, por considerar al investigador que pudiese ser una evidencia física, porque está en el sitio. Pero resulta que lo que verdaderamente nazca en ese momento como evidencia física o se colecte como evidencia física, por el principio de transferencia no va a conducir a nada. Entonces será una mera evidencia física. Pero si se colecta el bate en el sitio, en principio es una evidencia física. Se hará el análisis dactilar sobre la superficie del bate, que es lisa, ¿verdad? Activación especial para la ubicación de rastros dactilares, pero aparte se va a encontrar sustancia ameática más allá de que lo hayan lavado a través de una experticia con reactivo luminol, pudiese perfectamente ubicarse sobre la superficie del bate indicios de sustancia hemática, más allá de haberlas eliminado. Entonces, por el principio de transferencia, allí vemos la diferencia. Lo que en principio se consideraba evidencia física, se convierte luego en elemento material probado. ¿Estamos claros con eso? Pregunto, licenciado Uribe, Maoli, ¿estamos claros? Sí, bueno, vamos a seguir avanzando. Miren, el manejo de la evidencia física desde la escena donde se encuentra hasta su exhibición en la sala de juicio oral exige una serie de pasos que deben cumplirse de manera exacta, ordenada y sucesiva. Y estamos hablando aquí de que primeramente el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, lo pueden leer, por favor, vamos a ubicarlo aquí en el ordenador que tengo al lado, porque es importante que veamos el artículo 187 para comprender lo que es la cadena de custodia. Mire cómo dice, ¿quién lo puede leer, por favor? El artículo 187, encabezamiento. Maoli o el licenciado Eurípides, por favor, si tienen el código orgánico, lo pueden leer, por favor. El artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Profesor, qué pena. No lo tiene. Mano. Bueno, lo voy a leer yo. Fíjense, todo funcionario que colecte evidencias físicas debe cumplir con la cadena de custodia, entendiéndose por esta la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales con el objeto de ¿qué? De evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar del hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y forenses, la consignación de sus resultados a la autoridad competente hasta la culminación del proceso. Es decir, desde que el organismo actuante, desde que el investigador ubica en un sitio de suceso y fija a través de la inspección técnica, fijación fotográfica o fijación planimétrica, las evidencias, él está obligado a cumplir con los pasos que nos señala el mismo artículo 187, que tiene que ver con la protección, la fijación, la colección, el embalaje, el rotulado, el etiquetado, la preservación y traslado de las evidencias a las respectivas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y forenses u órganos jurídicos. Entonces vamos a entrar a ver cada uno de estos puntos. Vamos a ubicar aquí el material para ver cada punto relacionado con el tema que estamos comentando. Protección del sitio del suceso o hallazgo de la evidencia. Tengan muy presente siempre eso. No siempre el sitio del suceso es el lugar en el que se encuentran las evidencias. Se puede producir el homicidio en un lugar, pero pueden hallarse las evidencias en otro sitio.
más allá del cadáver que se pueda localizar allí, pueden localizarse otras evidencias en otros lugares, o más allá de que se cometa el homicidio allí y el cadáver sea trasladado a otro lugar para luego ser liberado, en ese sitio de liberación podríamos encontrar evidencias más allá de no ser el sitio de ejecución del delito del homicidio común. El sitio del suceso se protegerá ¿para qué? Para evitar su alteración, modificación, destrucción o contaminación, impidiendo al mismo el acceso de los curiosos, de las personas no autorizadas. Las policías estadales, por ejemplo, en materia de homicidios, el órgano investigador por excelencia es el CICPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penalísticas. El órgano policial estatal o municipal o nacional cumple labores de protección ante una eventualidad de esa naturaleza, y me ubico aquí es con el homicidio. Si estamos hablando de delitos de género donde se ha producido un femicidio, donde han matado a una mujer dentro de su casa, pues también la policía, si se ha comprobado que el cuerpo yace allí inerte, sin signos vitales, pues ellos están obligados a proteger el sitio hasta tanto se haga presente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es el que está habilitado desde el punto de vista de las competencias para manejar ese tipo de escenarios. Entonces, esa tarea implica el hallazgo, esa tarea implica el hallazgo que se obtiene de la inspección realizada en el sitio del suceso. En la clase anterior, creo que nosotros tratamos el punto de la inspección del sitio del suceso, artículo 186, y es que la inspección técnica, si uno analiza el contenido del artículo 187, en su primera parte uno ve allí, observa que el acta de nacimiento prácticamente de la cadena de custodia, pues la inspección técnica, eso lo exige el mismo artículo 180. Entonces, esa tarea implica el hallazgo que se obtiene en la inspección realizada al sitio de los hechos. Y la inspección, en la inspección a cadáveres, en las diligencias de allanamiento y registro en las denominadas intervenciones corporales, que son las famosas inspecciones de personas o de vehículos, que ya eso lo vimos inclusive en la clase anterior. El hallazgo pues está íntimamente ligado o vinculado a dos aspectos fundamentales para que éste pueda servir de fundamento a la decisión judicial en un eventual juicio, como lo es la legalidad y la autenticidad. ¿Qué se requiere? Que se cumplan los parámetros exigidos en la ley en materia de sitio de suceso, que más allá de que se plasme la inspección en un acta debidamente suscrita por los funcionarios actuantes del área de sala técnica policial, es necesario que esa acta quede bien elaborada y allí se fijen las evidencias localizadas en el lugar, y que una vez que se ha hecho ese trabajo, pues todo ese proceso de protección, de fijación, de colección, de etiquetaje, de marcado, de traslado de la evidencia y posterior llevado al laboratorio, pues para su análisis se cumpla conforme a las pautas que ofrece el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Fijación del sitio del suceso. La fijación tiene que ver con la fotografía o con la fijación escrita o con la fijación a través de video o con la fijación a través de la planimetría de las evidencias localizadas en los sitios de suceso. Ella se puede dar, como dije antes, comúnmente se produce a través de un acta escrita, que es lo que se conoce como inspección técnica, que requiere de una redacción descriptiva, una redacción narrativa clara y concisa respecto al lugar del hecho, ¿verdad? Condiciones en que se encuentra el sitio, desde el punto de vista atmosférico, ubicación de puntos cardinales frente a objetos fijos en el sitio, por ejemplo, una concha de proyectil que está en el suelo a 2 metros 10 centímetros de la pared norte o sur, que se encuentra dentro del inmueble a la vista del investigador, en fin, esas cositas que usted normalmente lee en las actas de inspección técnica, ubicación detallada de las evidencias físicas, descripción desde el punto de vista
morfológico, aspecto, color, ¿verdad? Dimensión de la misma y las técnicas aplicadas para la colección y preservación de cada una de ellas. Eso es propio del trabajo que debe cumplir la gente del área de sala técnica en conjunción con los expertos del laboratorio criminalístico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Luego tenemos la colección de las evidencias. Tenemos la protección, tenemos la fijación y luego nos vemos obligados a colectar la evidencia. Entonces, este procedimiento normalmente debe ser realizado por los funcionarios que han sido designados colectores de las evidencias. A veces lo cumple el mismo experto que ha prácticamente fijado en la evidencia, como también puede darse el tema de que dentro del sitio del suceso la comisión fije unos roles específicos para cada quien y se designe un colector. Entonces las evidencias físicas deben ser colectadas según su naturaleza y tipo de experticia a solicitar. Aquí se tiene varias áreas. Aquí existe el área biológica, el área físico-comparativa, el área balística, entre otros. Por ejemplo, si localizamos un arma de fuego tipo revólver en el sitio, ¿qué es lo ideal? Bueno, luego de proteger el sitio, fijarlo, luego colectar la evidencia, pues con los cuidados de rigor, trasladar esa evidencia, etiquetarla y rotularla y trasladarla al laboratorio criminalístico y pedir el dictamen pericial correspondiente, que podría ser, por ejemplo, una experticia de reconocimiento técnico y comparación balística para determinar si el arma está en buen funcionamiento o no funciona de manera idónea o está en un estado de mal funcionamiento y precisar con pruebas de disparo si esa arma está relacionada con algún homicidio que se haya perpetrado con anterioridad al hallazgo de la misma. Entonces, allí podríamos resumir el tema de la colección. Hay un decálogo que está dentro del material que distribuye al aula, que es un decálogo para la recolección de las evidencias. En este momento no vamos a entrar a considerar las particularidades del decálogo. ¿Por qué? Por razones de tiempo, pero el material está en el aula y está debidamente explicado en los videos que están en cada una en las unidades correspondientes. En este caso estaríamos en la unidad 4. Las evidencias físicas después de que se protegió el sitio, se fijó la evidencia, se colectó, luego viene el embalaje de las evidencias físicas. Serán embaladas en receptáculos apropiados según su naturaleza y tipo de experticia a peticionar o a solicitar. Entonces, cada una debe separarse, deberá embalarse por separado, aunque provengan de un mismo sitio de suceso, aunque provengan de una misma víctima o testigo, o inclusive aunque provengan de un mismo imputado con receptáculos idóneos. Entiendas aquí, sobre, bolsas, carpetas, cajas, envases de vidrio, entre otros, que eviten la proliferación bacteriana y como consecuencia de ello la destrucción de las muestras que han sido colectadas en el sitio del suceso. A nivel de arma de fuego, colectamos un arma de fuego. El arma de fuego no debe ser ubicada en una bolsa plástica, porque con el sudor que pueda producir el factor ambiental y el contacto con el plástico pudiese perfectamente generar una modificación sobre la superficie lisa del arma que pueda conducir a que no se vaya, a que no resulte de pronto posible ubicar alguna activación especial sobre la misma. Entonces, es importante tener muy en cuenta que el experto tiene que estar en armonía en cuanto al embalaje, dependiendo del tipo de sustancia o de evidencia que se vaya a colectar en el sitio de suceso. Adelante, Maoli. Profesor, una pregunta. Cuando se hace la cadena de custodia de cada prenda, ¿se hace por separado o se puede hacer una cadena de custodia? No, cada evidencia tiene su propia cadena. Ah, venga. ¿Ok? Vale. Seguimos avanzando. Tenemos luego del embalaje el rotulado y etiquetado de las evidencias.
¿Qué debe contener ese rotulado y etiquetado? Identificación primero del organismo actuante. Número de registro de cadena de custodia. Cada evidencia debe tener su registro de cadena de custodia. El número de expediente policial si es que no se tiene el expediente fiscal. El tipo de delito. El funcionario que colecta y fíjense al final el número de la inspección técnica. No es posible que se consigne en una investigación una experticia de alguna evidencia presuntamente localizada en un sitio de suceso que no aparezca previamente fijada en una inspección técnica. Eso es incompatible, eso es insostenible. Eso podría conducir a que la evidencia que el fiscal a lo mejor ha pretendido promover y que no esté en la inspección pueda ser objeto de nulidad por parte de un juez. También dentro del marco del rotulado y etiquetado de las evidencias debe ir también el número o letra correspondiente al orden de fijación y colección. Si hemos colectado evidencias de la A a la Z, bueno, la información de la etiqueta y del rotulado debe especificar el número o la letra que corresponde a esa evidencia que ha sido fijada y colectada. Entonces, dentro del rotulado y el etiquetado como complemento, debe ir el número o letra correspondiente al orden de fijación y colección. Descripción de la evidencia física. Si se trata de un lapicero, un lapicero. Si se trata de un arma blanca tipo cuchillo, un arma blanca tipo cuchillo. Si se trata de un proyectil de arma de fuego. Y el lugar donde se colecta la evidencia. Si se colecta dentro de una casa y esa casa tiene 3 habitaciones y se ha identificado la primera, la de la derecha, entrando a mano derecha, pues habrá que precisar allí, localizada en la habitación, en la primera habitación del lado derecho, y cualquier observación que pueda considerar el experto en cuanto a, el funcionario en cuanto al sitio, en cuanto al tema del hallazgo de la evidencia, que se lo puede plasmar perfectamente en el ítem de las observaciones. Una vez que la evidencia física ha sido embalada, rotulada y etiquetada, debe ser debidamente precintada. Hay un precinto, lo que permitirá garantizar la integridad de la misma. Es decir, que la misma no vaya a ser objeto de sustitución o de modificación, acompañada obviamente de una fijación fotográfica para dejar constancia perfectamente de las condiciones en que fue hallada esa evidencia. Y después de ello, pues viene la fase de traslado de la evidencia. Traslado desde el sitio del suceso al lugar donde va a ser objeto de análisis, que puede ser a través de aéreo, puede ser a través de un vuelo, de un viaje, ¿verdad? Si es que la evidencia va a otro lugar distinto, a otra jurisdicción distinta a la de donde se ha localizado, en razón a que carece de laboratorio y amerita un traslado por vía aérea o a través de un vehículo, en fin, con la finalidad de siempre evitar su modificación, alteración o destrucción de la evidencia. Entonces, es importante cumplir cuidadosamente con cada uno de los pasos fijados en el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto al manejo propio de las evidencias. Y luego, ¿verdad? Se tiene que preservar esa evidencia. Una vez que la evidencia física es trasladada por los funcionarios investigadores, ella debe ser almacenada en un área de resguardo, en un sitio de resguardo, con las condiciones climáticas acordes, ¿verdad? A fin de evitar que la humedad, el agua o el calor, lo que sea, las destruya según la naturaleza de la misma. Por ejemplo, si nosotros retenemos licor adulterado, ¿verdad? Entonces
o presuntamente adulterado, lo ideal es que ese licor no sea expuesto en un sitio de resguardo a altas temperaturas, porque eso va a conducir a que el alcohol se evapore y el grado de alcohol, cuando vaya a ser objeto de análisis, no va a reflejar el grado que trae el envase o el nivel de grado que genera la planta productora de ese tipo de líquido, de bebida. Y bueno, en función a eso, pues hemos querido el día de hoy tratar este tema. Nosotros tenemos otros dos puntos que están en las unidades 5 y 6, ¿verdad? Pero no nos va a dar el tiempo para poder tener el contacto directo con ustedes. Sin embargo, yo los invito a que revisen los videos que están en las unidades 5 y 6, inclusive la 4 que vimos hoy, para que puedan profundizar el tema aquí tratado. La unidad número 5 tiene que ver con la distinción propia de evidencia física, elemento material probatorio y mayor especificidad del tema de la cadena de custodia. Y la unidad número 6 tiene que ver con unos temas también relevantes, como es la jurisprudencia y la casuística penal a nivel del tratamiento de las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios, las líneas jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema de las actuaciones policiales en el marco de los procesos penales. No me resta más, licenciado Eurípides y Maoli y la otra participante que está en el aula, de decirles que estoy a la disposición de ustedes. Hemos tenido un seminario muy bonito. Miren, revisen el material de las aulas y verán lo hermoso que es este seminario. Es un seminario interesante porque aquí nosotros conjugamos varios puntos. El tema del derecho constitucional, el tema de los derechos humanos, el tema del derecho probatorio, el tema de la criminalística. Bueno, una cantidad de aspectos importantes que van a servir de herramientas base para quienes decidan asumir el rol de abogados en el ámbito de la materia penal. Entonces, no sé si el licenciado Eurípides y la señorita Maoli tengan algún comentario al respecto, alguna pregunta, antes de cerrar esta actividad de la tarde de hoy. Agradecerles, como siempre, la presencia a cada uno de ustedes.